HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Conduce Julia Martínez Estrada. Dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. ¿Cómo se vería nuestra casa desde afuera? Es posible que las cosas estén en un ritmo diferente del que imaginamos. Podríamos encontrar algo torcido o fuera de lugar. ¿Y si observamos mejor? La pintura podría estar deteriorada, el piso con algunas manchas del paso del tiempo, las paredes con humedad, con grietas. Algunas palabras podrían asomarse entre las grietas y conformar, de forma precisa, imágenes crudas, impactantes y literales. En esa casa, como en nuestro cuerpo, han habitado los afectos, la vida privada, se ha adaptado a quienes la visitan, tiene leyes y cimientos. De ella salen estrofas, una forma única de sumergirse en ese mundo. Esta casa y este cuerpo se conforman por versos, tiene forma de poemarios. Las coordenadas para llegar a ella son de un plano irrealizable. Tiene leyes, justificación y cimientos, también 3 pisos. La visitan pájaros, lagartijas, ratas y cucarachas. Le pasan los años y quienes viven adentro de ella, como ella, se agrietan. La casa a veces está rota, enyesada, gigante, extraña, y nadie oye su derrumbe. Esta casa también se puede transformar en cuerpo. La casa y el cuerpo son intimidad y se vuelven uno solo. Ambos recorren las experiencias de la niñez y la juventud, el amor, la soledad. Con el pasar de las páginas del tiempo, ven a la casa irse abajo, como quienes la habitan. Este recorrido penetra el interior y la memoria. Es la ruta por los poemarios de Sebastián Martínez Vanegas, una voz para adentrarse en la intimidad. Coordenadas de un plano irrealizable y Tener un cuerpo es mala poesía fueron publicados por la editorial Pretextos. Coordenadas de un plano irrealizable fue publicado en 2021 tras ganarse el Premio de Poesía Joven RNE Fundación Montemadrid y ser finalista del Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura de Colombia en 2023. Tener un cuerpo es mala poesía se publicó tras ganar el Premio Internacional de Poesía Emilio Prados en 2024. Esta es la casa, el cuerpo, la intimidad de Sebastián Martínez Vanegas. Nuestro guía de viaje es un poeta colombiano. Nació en Pereira en 1996 y es profesional en estudios literarios de la Universidad Javeriana. Entre 2023 y 2024 fue beneficiario de la beca de creación de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores. Hola Sebastián, bienvenido a Cartografías Editoriales. Gracias por abrirnos tu casa y tu intimidad. Ay, hola Julia, muchísimas gracias por esa introducción, qué bella, me conmueve. Bueno Sebastián, para empezar nuestro programa, quiero preguntarte cuál es el viaje que nos vas a proponer, para dónde vamos y qué medio de transporte vamos a usar. Bueno, muy bien. Entonces quiero que vayamos al ámbito privado o que vayamos al interior. Y en ese sentido, quisiera que pasáramos como del exterior al interior y pues para eso tendríamos que pasar como puerta tras puerta,
capa tras capa, grieta tras grieta, hasta pues ir entrando como en la casa, en el cuarto, en el cuerpo, en el pasado del cuerpo, ¿no? Como una suerte de matrioshka. Y el método de transporte, quisiera que fuera precisamente algo que ya mencioné, la grieta, ¿no? La grieta que funcionaría como esta suerte de umbral en el que uno va pasando y metiéndose, ¿no? Interiorizándose en esa falla. Hoy, con Sebastián Martínez Vanegas, vamos en un viaje que desentraña a través de la poesía y a través de las publicaciones que él ha hecho en Pretextos. Para viajar por las grietas, para ir por estas matrioshkas sobre las que has escrito de alguna forma, Sebastián, ¿qué echas en el equipaje en nuestro viaje? Bueno, pues son varias cosas. Primero diría que son como los otros, y con otros me refiero, por ejemplo, a los animales o a las invasiones o a los familiares. ¿Y a qué me refiero con esos otros, no? Por ejemplo, tú ya lo mencionaste en alguna parte, quiero meter, para que entendamos este universo, quiero meter pájaros, quiero meter ratas, quiero meter lagartijas, quiero meter también otro tipo de animal que es el agua, ¿no? Quiero meter goteras. Y bueno, también otro tipo de otro, es decir, otro tipo de diferencia, otro tipo de disrupción, pueden ser los familiares, ¿no? Sí, los familiares. Y por último, dentro de esos otros, quiero meter también los recuerdos. Y todos esos me parece que son como disparadores para pensar y para escribir y para, bueno, y para leer. Estos otros como parte de este universo de tu primer libro, Coordenadas de un plano irrealizable, en donde todo el tiempo habitan la casa, hacen parte de ella y están continuamente interactuando con el espacio, ¿cierto? Claro, sí, o sea, por ejemplo, como ya lo mencionamos, lo de la grieta, ¿no? Pero pues, por ejemplo, esta gotera que pues se filtra por la gotera es aquella cosa exterior que va entrando, ¿no? A partir de esta falla arquitectónica, o también pensar eso, los animales, por donde se cuelan en la casa, si se cuelan, digamos, por una apertura del patio, si se cuelan, yo qué sé, por el sanitario, las ratas, ¿no? Entonces eso, son como todas esos otros que se van filtrando, o de repente un familiar que ya está en la casa, pero que se comporta de una manera extraña. Y para seguir atravesando esas grietas, ¿qué más echas en el equipaje? Yo diría que la música, la música en tanto que, pues siempre que escribo, escucho como soundtracks o bandas sonoras que me ayudan como a irme ambientando en un espacio como para escribir. O sea, yo creo que, digamos, estos libros suenan a algo. Obviamente es algo que está en mi mente, pero cualquier persona que quiera me dice, yo le digo, "Uf, pon esta canción". Y justamente son las canciones que has elegido para este recorrido y que van a estar escuchando las personas que están conectadas en cartografías editoriales. Exacto, exacto. Ahí hay un par de un libro y un par de otro. Tú también me contabas que para este viaje quieres echar un par de cosas más. ¿Nos puedes contar sobre ellas? El otro sería como los autores. Lo mismo que me pasa con la música, como que es otro, o sea, todo lo que estoy diciendo son disparadores, ¿no? Entonces, claro, los autores son los que pues me han dado como las guías de cómo ir escribiendo. Entonces,
Más o menos en cada libro se puede ver como una suerte de un listado de epígrafes que ayudan a ir configurando la voz de cada texto, los intereses de cada texto, pues que son esos intereses que he leído y que se intersectan con los míos, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, son autores como yo que sé, Clarice Lispector, José Watanabe, Ana Blandiana, estoy hablando del primero, o Fabio Moravito del primer libro, o ya el segundo libro, pues pienso en una de las más importantes, Geraldine Sibert, Ocean Wong, Elisa Díaz Castelo, Los Simpson, ¿no? Entonces, o sea, como todas estas son, eso, referencias literarias y extraliterarias. Bueno, me encanta que nos cuentes a partir de qué autores surge la inspiración, los recursos, la fuerza para escribir Coordenadas de un plano irrealizable, que fue tu primer libro, y Tener un cuerpo es mala poesía, que es el segundo libro. Y por último, hay un elemento muy fuerte que al leerlos impacta y hace que tengamos una visión sobre unos espacios muy particulares, que es creo que este último elemento que tú echas en el equipaje. Claro, sería la voz poética. Eh, la voz poética o también el tono. Creo que cada libro tiene un tono muy particular. El primero yo diría que es una cosa un poco más seria, un poco más frágil, aunque también he escuchado, una vez una periodista me dijo que ella había leído el primer libro como si fuera un thriller, ¿no? Como si fuera algo un terror que estuvieras echando todo el tiempo, porque claro, son invasiones que se te están metiendo en la casa y en cualquier momento va a aparecer cualquier cosa, ¿no? Y en el segundo libro, en el de Tener un cuerpo es mala poesía, siento que cambié el tono un montón, como la voz cambió un montón. Es una voz, me parece que siempre es trágica, pero me parece que ahí también se impulsa mucho la ironía, el sarcasmo, el humor. Hay como un juego de burlarse de sí mismo todo el tiempo y de la tragedia de sí mismo. Entonces creo que son dos tonos como muy ricos y muy diferentes entre sí. Con los poemarios de Sebastián Martínez Vanegas, publicados por Pretextos, vamos en un viaje hacia el interior y nuestro vehículo es la grieta que nos permite entrar a la casa, que nos permite explorar el cuerpo y que nos deja dar un vistazo a la intimidad. Entonces comenzamos por las paradas de nuestro viaje. Sebastián, ¿cuál sería esta primera parada? Bueno, entonces la primera parada sería la casa, ¿no? Que nos sirve como excusa para hablar de coordenadas de un plan irrealizable. Eh, y como ya adentrándonos más en este libro, pues nada, o sea, en la casa, o sea, en este libro, digamos que se construyó hablando de una casa y también se construyó como una casa. Ya lo había mencionado Julia, pero aquí digamos, los capítulos están estructurados de tal forma en la que en la primera se sientan los cimientos, luego viene el primer capítulo, el segundo capítulo que es el primer piso, y luego el siguiente capítulo que es el segundo piso, y el siguiente capítulo es el tercer piso, ¿no? Y en cada piso hay una serie de números que son las coordenadas, eh, que se va desglosando, ¿no? Es decir, como es un índice cada capítulo que dice como, uy, aquí voy a hablar sobre el cuarto, sobre
el cuarto de los padres, el propio, el baño, ¿no? Y no solo son lugares físicos, sino que también hay figuras que hacen parte de la casa, que serían, por ejemplo, la lagartija, ¿no? El huevo, ¿no? Como figuras muy, muy particulares que componen el universo doméstico. Algo sobre la estructura del libro que me pregunté como lectora todo el tiempo era si estas coordenadas las pensaste como realmente un plano que no tenía forma o cuál es la intención o numeración de esas coordenadas. Mira, yo en una libretica, o sea, digamos, la composición de los capítulos para mí siempre ha sido una cosa súper desordenada en mi mente, pero en una libretica yo intenté hacer el plano de mi casa y como los lugares, como estos índices, ¿no? Estos numeritos, e intenté unir como todos los recorridos que tenían los poemas. Y lo que terminó pasando con ese boceto es que fue un montón de mamarrachos, de líneas entrecruzadas, porque claro, como digo, es un poco irrealizable, es una cosa que se enreda todo el tiempo porque son recuerdos y es la vida que se entrecruza todo el tiempo, ¿no? Entonces digamos que yo lo pasé al plano, digamos, del dibujo y existe, pero no sé si sea muy legible, ¿sabes? Sí, yo realmente no lo intenté. Dije, voy a hacer la tarea, la tengo pendiente, pero para continuar por estas paradas, Sebastián, quisiera pedirte que por favor nos leas uno de los poemas de Coordenadas de un plano irrealizable. Listo. Ley sexta. Si hay un traqueo mínimo en la noche, como cuando la madera cruje de pronto, tienes que saber que ha sido una cucaracha que escalaba por la pared y se cayó de espaldas. Incluso esas minúsculas caídas fracturan el suelo de la casa. Para vivir tranquilo hay que ignorar el propio peso, pisar y olvidar, pisar y olvidar. Es muy sencillo. También hay otro requisito: no mirar bajo ninguna circunstancia. Seguimos de viaje con Pretextos, con 2 poemarios de Sebastián Martínez Vanegas publicados en este editorial. Vamos atravesando las grietas y vamos desde afuera hacia adentro. Sebastián, ya nos adelantaste un poco sobre cuál será la segunda parada, pero cuéntanos cómo vamos entrando y a dónde vamos entrando a través de esas grietas. Cómo ir entrando, ¿no? Entonces yo les proponía un recorrido desde el inicio, ¿no? Que era como ir entrando en la casa, entonces luego ir entrando en el cuarto, entonces luego, ¿qué hay en ese cuarto, no? Hay un cuerpo y digamos que vamos a entrar en ese cuerpo y en la memoria de ese cuerpo para intentar ver qué es lo lo que está sintiendo, qué son las cosas que hacen que sienta lo que siente. Entonces, cuando yo escribí este libro, me había propuesto, este libro es Tener un cuerpo es mala poesía, me había propuesto de decir cómo estudiar qué soy, pero también cómo he llegado a ser esto que soy, ¿no? Y en ese sentido, digamos que el material principal de este libro, o los materiales principales de ese libro, uno son como los afectos, es decir, lo que se siente en el presente, y luego son los recuerdos. Y en ese sentido lo que quería era como ir entrecruzando estas dos cosas, como si las estuviera anudando, como si las estuviera cosiendo, ¿no? Aquellas historias familiares o privadas, ir alternándolas, pues eso, con vivencias ya del presente y ver cómo eso lograba configurarme. Y como tú mencionabas, Sebastián, este libro es absolutamente diferente al primero. A mí me conmovió que pudiéramos recorrer una vida y que esa vida
fuera a través del colegio y de la juventud y de los retos de la adultez. Entonces quisiera que nos compartieras también un poema de este libro. Bueno, voy a leer el poema que abre el libro, que es trágico, pero bueno. Recepción. Los niños se habían abierto en círculo y yo estaba en el centro del salón como un meteorito recién caído. No me había parado el pupitre. La profe Dolly no me prohibió ir al baño. Yo ni siquiera pregunté. A veces no hago lo que quiero, lo que tengo. A veces, en vez de decidir, pienso. Es como si un tornado de malos escenarios arrasara con los campos del cerebro. Las vacas dando espirales en el aire me susurran. ¿Y si todo sale mal? A mi cuerpo se le hizo tarde y empastó la vergüenza debajo de las nalgas. Ellos se tapaban las narices, se reían, y yo era un niño en el centro del mundo y estaba llorando. Estas grietas que atraviesan la intimidad, que van recorriendo una casa, que van recorriendo un cuerpo, que van recorriendo la memoria y que van recorriendo una trayectoria de vida, fueron publicadas por Pretextos y su autor es Sebastián Martínez Vanegas. Hoy Sebastián nos acompañó en Cartografías Editoriales y nos contó sobre cómo construyó sus poemas, sobre cuáles fueron las fuentes de inspiración para traerlos al papel y que nosotros los pudiéramos leer. Sebastián, para continuar esta conversación, cuéntanos en qué proyectos estás trabajando ahora mismo y cuáles son tus redes sociales para que las personas que nos escuchan y los lectores puedan seguirte. Vale, pues ahora estoy terminando, ojalá lo termine este año, un libro de cuentos que también va sobre casas, porque pues es mi obsesión. Y estoy con una traducción de un poemario, vamos a ver si sale en algún momento, ¿no? Y bueno, mis redes sociales, mi única red social es Instagram y es @sinpulmón. Perfecto. Y para seguir las lecturas de Sebastián y la discusión y seguir buscando y leyendo poesía, estamos en librerías de Colombia y en libreriasiglo.com. También seguiremos hablando sobre los poemas de Sebastián Martínez Vanegas en nuestras redes sociales, en donde estamos como @somosiglo. Sebastián, muchas gracias por compartir con nosotros tu equipaje y este recorrido. Muchas gracias a ustedes y a Siglo, a ti, Julia. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Conduce Julia Martínez Estrada. Dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.